tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al informativo del mediodía. Buen viernes para todos. Tiempo de noticias por el SNT. Amalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos, para todos los televidentes. El gusto de poder informar hasta las 13:30 con ustedes. La banda que se dedica a robar medicamentos para adelgazar de vuelta volvió a cometer un golpe. Esta vez no contaban que en la farmacia le iba a poner un GPS, lo que permitió la captura de dos sospechosos. El monto robado, $600.000. La víctima, un ciudadano japonés, y ocurrió en un motel. En las últimas horas se realizaron varios allanamientos buscando a los integrantes de esta banda. Jennifer estuvo acompañando y tiene todos los detalles. ¿Qué es lo que se tiene con relación a este operativo? Es así, Rolando. Tempraneros procedimientos llevados a cabo por agentes del Departamento de Investigaciones Central. 5 procedimientos, 2 en la ciudad de Capiatá, 1 en Villa Hayes, 1 en la ciudad de Limpio y otro en Asunción. En todas las viviendas fueron recabadas evidencias importantes que tienen relación con el último atraco perpetrado por esta banda de delincuentes el pasado 20 de enero, el asalto en el motel de la ciudad de Luque, donde se llevaron aproximadamente $600.000. Tiene relación con ese asalto las evidencias incautadas, como así también de otros hechos delictivos que la misma banda habría perpetrado en los últimos tiempos. No tenemos personas que vemos en imágenes del circuito cerrado detenidas, pero sí un hombre en la ciudad de Villa Hayes quedó aprehendido por la Policía Nacional. Él mismo fue identificado como Víctor Vera Negrete. Él aparentemente sería conocido o amigo de uno de los delincuentes, quien justamente está siendo buscado por la Policía Nacional. El Ministerio Público dispuso su aprehensión con el fin de recabar mayores informaciones acerca de las personas que están siendo buscadas con relación a este hecho. Inclusive en principio se manejaba de que supuestamente un ex policía habría participado también del atraco. Esto se descartó en último momento por la Policía Nacional debido a que se trataría de un hecho de homonimia. Lo que sí es que uno de los delincuentes a quienes vemos en imágenes del circuito cerrado, y es el sujeto que porta el arma larga, fue plenamente identificado y su nombre sería Leonardo Franco Quiñones. Lo último que se tiene de él es que aparentemente ya estaría en Argentina. Esto nos mencionaba el fiscal Jorge Escobar con relación a la intervención. Tenemos datos importantes que tendría conocimiento de una de las personas que habría participado del hecho y tendría cierta vinculación con la misma. ¿Este hombre detenido estaba el día del atraco en el lugar? Estamos investigando eso. Tenemos numerosos elementos de convicción que podrían hacer suponer que tendría conocimiento del hecho. Estamos manejando en 2 líneas, ¿verdad? Por una, para identificar a los autores materiales, que estamos con pasos muy firmes. Y por el otro lado, la persona que pudo haber brindado la información. Esa persona evidentemente estaría en el entorno de las víctimas. Totalmente, esa es la sospecha que tenemos, no de la víctima, sino que pudo haber participado en esa reunión. ¿Pudo haber estado en el momento de la transacción? Esa es la sospecha más fuerte que estamos teniendo. ¿Cuántas personas estaban en esa reunión? Alrededor de 5 a 6 personas. Bueno, fueron varios los procedimientos, Jennifer. Estamos hablando no solamente de las personas que aparecen en las imágenes de circuito cerrado, sino que también esto envuelve una logística importante. ¿Qué es lo más significativo que se encontró en este procedimiento? Se hallaron fotografías en una de las viviendas allanadas en la ciudad de Capiatá, fotografías que aparentemente serían de uno de los delincuentes que está siendo buscado actualmente por la Policía Nacional, un conocido en el mundo de la delincuencia, según nos manifestaba uno de los intervinientes. Y otro de los datos importantes que podemos recabar también ante esta situación es que el fiscal Escobar nos confirmaba que la persona que vendió la información sería una de las personas que estaba el día de la transacción en la reunión con la víctima, el japonés, y con el propietario del motel. Más acerca del allanamiento nos comentaba también el comisario general inspector Javier Flores. Tenemos una línea de investigación en la cual estamos poniendo a disposición del Ministerio Público algunos datos de personas que creemos están vinculadas a este hecho. Entonces esto va a ser analizado
nuevamente procesados para que tengan la valoración respectiva en la instancia pertinente. Entonces, eso es lo que estamos realizando ahora. ¿Ex integrantes de la Policía Nacional involucrados? Bueno, es la información que primeramente estamos procesando, tenemos que hablar responsablemente, pero en un mayor porcentaje creemos que puede darse esa situación. ¿Y hubo se filtró alguna información, ya se maneja ese dato en relación a cómo sabían perfectamente estos delincuentes que en ese lugar se estaba haciendo esa transacción y había esa cantidad de dinero? Bueno, tenés que tener en cuenta que esta transacción ya hace tiempo atrás se estaba realizando, lastimosamente hay que decirlo que se ha manejado esta información en forma interna. Esto pudo dar a que personas inescrupulosas lleguen a esta información. No podemos esconder de que estas personas sabían perfectamente la fecha, el horario, el modus operandi que iban a aplicar, el lugar en donde iban a realizar esta operación. Producto de esto es que estas personas no ingresaron tan fácilmente y se han retirado del lugar. Desde un primer momento se hablaba de que los delincuentes manejaban información precisa con relación a esta reunión, la transacción que se iba a realizar Jennifer. Ahora, ¿qué se sabe de ese encuentro? Además del japonés y el empresario, ¿había otras personas en esa reunión? ¿Fueron muchas las personas que participaron de ese encuentro, de esa operación? Estaban entre 5 a 6 personas, entre ellas la víctima, el japonés, quien es el propietario de los $600.000, el dueño del motel, quien iba a vender ese lugar, como así también una escribana y un abogado. De los otros 2 miembros que también estarían en esa reunión, hasta el momento no tenemos mayores datos, pero esas son las personas que se encontraban en el lugar y que inclusive en aquel entonces, cuando se realizaban los procedimientos luego del atraco, habían quedado en carácter de demorados. Consultábamos también con el fiscal cuál sería la situación de estas personas y nos mencionaba que hasta el momento se encuentran bajo investigación. Ahora, Jennifer, creo que las imágenes de circuito cerrado, esto que estamos viendo, el momento en que ellos entraban y reducían a los funcionarios, a pesar de tener tapaboca, la policía con la experiencia que tiene también y por tratarse de delincuentes que ya están operando hace un buen tiempo, eso les permitió también la identificación de algunos de los integrantes de esta banda. Son conocidos, Rolando, son conocidos en el mundo delincuencial. La Policía Nacional ya venía siguiendo el rastro de los mismos debido a que este no es el único hecho delictivo que ellos realizaron. Inclusive en las imágenes podemos percatarnos de que uno de los delincuentes no se cubrió bien el rostro con el tapabocas, lo tiene por debajo de la nariz, nada más cubriendo la boca, y gracias a esa imagen, a su rostro, es que se pudo también identificar a los demás miembros de esta banda delictiva. Y las casas, ¿qué se sabe? Porque estamos hablando de 5 procedimientos. Estas casas, ellos estuvieron en ese lugar, prepararon los vehículos. Son vivienda de los familiares de los delincuentes. Aparentemente en una de ellas, principalmente en la de Villa Ayes, ellos se reunieron para poder planificar todo esto. Según las informaciones, luego de este asalto, ellos volvieron a ese lugar, pero no se hallaron pesquisas que puedan confirmar eso. Y el hecho de que uno de los cabecillas ya estaría fuera del país también hace presumir que los demás integrantes de la banda también pudieron haber salido de Paraguay. Estarían por el interior, según las informaciones. Perfecto, Jennifer, gracias por el completo informe. Grave denuncia que involucra a una joven de 28 años. Ella sería la madrastra de este chiquito de tan solo 3 añitos. Lo golpeó brutalmente y fue el padre el que hizo la denuncia. Según la denuncia, no sería la primera vez que se registran este tipo de hechos, ya que anteriormente, según lo mencionado, la mujer habría dado distintas excusas por las marcas encontradas en el cuerpo de su hijastro. Tenemos una detenida por supuesto hecho de maltrato a un menor de 3 años de edad de parte de su madrastra. Y el padre del menor se personó hasta la Oficina de Violencia Intrafamiliar y formuló una denuncia en contra de la misma porque encontró rastros, lesiones en la espalda de su hijo cuando volvió de su trabajo. Y según él, que no es la primera vez que realiza este tipo de hechos, pero que no era que le daba cualquier excusa por los rastros que encontraba en el menor y que no eran muy visibles, por así decirlo. Pero esta vez sí ya fue más.
pero esta vez ya fue de más. La parte de la espalda está completamente con rastros de golpe. Una persona mató su domicilio, la misma salió hasta a nuestro encuentro, le solicitamos que nos acompañe, la misma no se opuso, nos acompañó hasta la comisaría, le manifestamos el motivo de su detención y está detenida en esta comisaría. El menor fue trasladado al hospital materno-infantil para su evaluación médica, mientras que la mujer negó las acusaciones en su contra y afirmó no haber cometido el hecho. No es tanto para recuperar lo que se robó, porque nosotros tenemos muy en cuenta el tema de la cadena de frío que deben mantener estos medicamentos, sí. Y para que estén seguros las personas que ven, esto ya no se va a volver a utilizar. Se logró la recuperación de las evidencias tras el robo que ocurrió en la madrugada, ¿verdad? Tenemos 2 personas detenidas, vehículos, motocicletas incautadas que presumiblemente fueron las utilizadas, ¿verdad? Vamos hasta la ciudad de Pedro Juan Caballero y no precisamente para hablarles de un hecho de sicariato, sino de robo. Tempranito, durante la mañana, los funcionarios de un local de préstamos prendarios llegaron hasta el local y se encontraron con la sorpresa de un hueco en el techo. Y es por ese buraco el que ingresaron marginales que, una vez que ganaron el interior del local, fueron hasta el sitio en donde encontraron joyas, dinero efectivo y varios otros objetos de valor durante la madrugada, evidentemente, y bueno, por allí aprovecharon la situación para llevarse todos estos objetos de valor, millonarios por cierto, y escaparon del sitio, no sin antes asegurarse la situación de llevarse el DVR, en donde se almacenan la memoria del circuito cerrado que pudo haber captado el momento del hecho. Es decir, tuvieron mucho tiempo para desvalijar, entre comillas, el local de préstamos prendarios y así también poder desactivar las cámaras de circuito cerrado y llevarse la memoria de las cámaras de seguridad. En tal sentido, lo que hacen ahora los investigadores, por tratarse de un local céntrico, Mariscal López, Alberdi, Pedro Juan Caballero, es analizar otras cámaras de seguridad de la zona. Escuchemos a los intervinientes. Donde persona desconocida había ingresado a ese local por el techo ese lugar, de donde sustrajeron objetos de valor de una caja fuerte, violentaron la cerradura en sí. Llevaron también, de acuerdo a la versión de la víctima, dinero en efectivo que tenían guardado en esa caja fuerte. El monto no pudieron precisar todavía, tiene que hacer el archivo correspondiente, pero sí pudieron confirmar que fue la recaudación del día. Se dio participación a personal de criminalística, como así también personal de investigación para proseguir las investigaciones correspondientes. Y estas personas manejaban perfectamente dónde tenía que entrar, cómo tenía que hacer la abertura correspondiente del techo para bajarse en la oficina misma. Como así en el lugar llevaron el DVR, ya que ese local contaba con circuito cerrado, pero fue llevado también el DVR. Por la altura de donde ingresaron, podríamos hablar de 2 personas o más, comisario. Bueno, y no descartamos, pero más de uno efectivamente sería, no descartamos que sería más de una persona. Bueno, lo evidente, y según lo que escuchamos al decir de este interviniente, quien o quienes ingresaron al interior de este local de préstamos prendarios conocían en dónde ir, fueron precisos para sustraer. Entonces quiere decir que manejaban información precisa y tenían un mapeo de local. Caso grave realmente que le tocó salvar al doctor Carlos Morínigo. Establecemos contacto contigo, Nata. Contanos más, por favor.
Muchas gracias, Amalia. Como ya adelantábamos, un menor de tan solo 3 años que tuvo que ser derivado desde Fuerte Olimpo hasta Asunción tras producirse el atragantamiento justamente con una moneda de 500 guaraníes. Una situación que expone bastante principalmente al paciente, quien tiene que ser trasladado tantos kilómetros para someterse a este tipo de procedimientos que muchas veces dura cuestión de 2 a 3 minutos. Ponía justamente en escena ya el doctor Carlos Morínigo de que hay que hacer una capacitación de los médicos para descentralizar este tipo de procedimientos, teniendo en cuenta que ya van 4 casos en lo que va del año. Esto es lo que decía más temprano. En estos 20 días, 4 casos de niños que acudieron al INERAM por ingesta y atascamiento en esófago de monedas. El más lejano fue un niño de 3 años que vino de Fuerte Olimpo con una atascada con una moneda de 500 guaraníes. Es un llamado de atención a los padres de que las medidas preventivas tenemos que tener en cuenta siempre. Y a veces nos distraemos un poquitito. Ver dónde le vamos a dejar a nuestros niños, sobre todo en esa etapa de 1 a 5 años donde meten todo en la boca, ¿verdad? Que no haya objetos pequeños, menores al tamaño de la apertura de la boca de la criatura. Observar todo, no retirar tampoco la mirada del niño. Tenemos que estar atentos a las criaturas porque en un minuto ocurre un accidente. Con los niños realmente se necesita hasta un sexto sentido prácticamente, Nata, para poder cuidarlos con respecto a cualquier tipo de objeto, porque realmente en los últimos meses, por sobre todas las cosas, ya vimos hasta un arito incluso que llegaron a meter a la boca. Arito, recordemos que el año pasado, a finales de año, hubo el atragantamiento por la ingesta de un grano de maíz. Sí. Y le consultaba al doctor Morínigo cuál fue el caso más extraño de ingesta que tuvo un menor que usted tuvo que proceder, y decía parte de la columna vertebral de un mandií. Es decir que evidentemente cualquier objeto para los niños de prácticamente meses hasta los 5 años puede ocasionarle ya una asfixia, así que a tener cuidado y por sobre todo alerta a ese sexto sentido que mencionaba Amalia. Nata, gracias por el contacto. La información nos lleva directamente hasta Burú-Villaroga. Están hablando el canciller nacional y el ministro de Industria y Comercio. Esta Junta por la Paz también aborde aspectos sustantivos de nuestra región, como la situación en Venezuela y el proceso de democratización en ese país. Esto va a poder ampliar más el señor ministro de Industria y Comercio también. El segundo aspecto que quería abordar es cómo estamos en el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Durante esta semana, el Parlamento Europeo trató y resolvió enviar a la Corte de Justicia el acuerdo suscrito recientemente en nuestro país con el propósito de que éste se expida sobre la compatibilidad jurídica de los términos de este acuerdo con las normas y legislación europea. Esto no implica la paralización del tratamiento del Parlamento Europeo, del análisis que van a hacer sobre este instrumento, pero sí tiene que aguardar los resultados del dictamen de la Corte para poder aprobar o no. Yo estuve en contacto con mi colega, el comisario europeo de Comercio y Desarrollo, Maroš Šefčovič, quien me comunicó de que esto de ninguna manera obstaculiza la aplicación preliminar del acuerdo en la medida que los países del Mercosur vayamos aprobando en nuestros legislativos respectivos este acuerdo. Dicho esto, nosotros hemos enviado como Ministerio de Relaciones Exteriores el proyecto de mensaje a la Presidencia de la República para que se envíe esto al Congreso de nuestra nación para su tratamiento.
El presidente de la República ha decidido, primero, encomendar al señor ministro de Industria y Comercio la convocatoria a los líderes del sector privado paraguayo, a los gremios, a los medios de comunicación, con el propósito de socializar los términos y el alcance de este acuerdo. El ministro de Industria y Comercio podrá explayarse también sobre este tema. El tratamiento por parte de nuestro Congreso es un aspecto clave de esto. El tercer elemento, antes de ceder la palabra al señor ministro de Industria y Comercio y posteriormente responder a todas las preguntas que tengan, es la invitación que el gobierno del Paraguay ha recibido del gobierno de los Estados Unidos a través del secretario de Estado Marco Rubio para participar en un diálogo sobre el tema de minerales críticos. Este diálogo lo tenemos hace algún tiempo, definiendo algunas prioridades del gobierno del presidente Santiago Peña respecto de este tema. En primer lugar, en nuestro país varios puntos que está mencionando el canciller nacional. Enseguida vamos a estar ampliando esta conferencia de prensa que se desarrolla a estas horas en Burubillaro. Todo que se daba en esta madrugada, una de las cajitas contaba con un sistema de GPS y eso fue clave para la Policía Nacional. Esta información ya la desarrolla nuestro compañero Joel López con nosotros. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludos a nuestros televidentes. 3:40 de la mañana los delincuentes irrumpieron en esta sucursal ubicada justamente en el kilómetro 9 de Mondavi de Ciudad del Este. Se alzaron con 53 cajas de medicamentos adelgazantes. Rápidamente la víctima, al constatar esta situación, alerta a la Policía Nacional de que uno de los medicamentos cuenta con un sistema de GPS. Se hizo el rastrillaje, el rastreo, se pudo llegar hasta el barrio 23 de octubre de Ciudad del Este en una vivienda donde se allanó y evidentemente pudieron incautar 2 automóviles, una motocicleta y aprender a 2 sospechosos y también la cantidad de medicamentos sustraídos de esta sucursal. Vamos a escuchar a la encargada explicar justamente cómo actuaron estos delincuentes y cuál es el perjuicio que dejaron a esta cadena de farmacia. ¿No hubo personas previamente que se haya comunicado preguntando por estos productos? No. ¿Qué más robaron además de estos adelgazantes? No sabría decirte. Tenemos que hacer un inventario nosotros para... Y en su momento vamos a tener los... específicamente todo. Teniendo en cuenta que pasaron prácticamente 4 horas de este hecho, ¿ya saben que además de esto también habrían otros productos? No sabemos. ¿Estos medicamentos incautados son todos de la farmacia? ¿Pudiste reconocer? Sí, todos son todos. ¿En totalidad se recupera lo que se robó o una La verdad no es tanto para recuperar lo que se robó, porque nosotros tenemos muy en cuenta el tema de la cadena de frío que deben mantener estos medicamentos, sí. Y para que estén seguros las personas que ven, esto ya no se va a volver a utilizar. Es solamente con todo esto que realizamos para capturar a los ladrones y evitar que se vuelvan a robar otras sucursales o otras farmacias, inclusive otras cadenas. Una estrategia que realmente funcionó, Joel. Ahora, una cajita me dicen que tiene 4 jeringas. ¿Y cuánto sale eso? Bueno, 700.000 guaraníes es el costo de supuestamente el mejor medicamento actualmente. Pero aquí en Ciudad del Este, cruzando la frontera, ese precio se triplica. Estamos hablando de que a partir de 1.600.000 guaraníes podés conseguir cruzando la frontera estos medicamentos. Por eso es furor y es esa fiebre que justamente ya también despierta el interés de los delincuentes que empiezan a operar y a atacar las farmacias. En esta vivienda hallaron elementos importantes y la Fiscalía nos decía, bueno, hallamos objetos que nos llaman la atención y que vamos a ir cotejando para poder llegar a otros hechos delictivos. Fueron detenidos Teodoro David Pérez Palma y Crispín Arnaldo Pérez Palma. Teodoro David Pérez Palma cuenta con arresto domiciliario por la ley 1340. Él estaba supuestamente guardando reclusión domiciliaria, pero aparentemente violó esa medida también para volver a delinquir y atacar esta cadena de farmacia. Hablamos con la fiscal Julia González, quien explica el procedimiento de algunos elementos que justamente incautaron. Se logró la recuperación de las evidencias tras el robo que ocurrió en la madrugada, ¿verdad? Y ahora estamos procediendo a terminar, ¿verdad? Lo que en cuanto al procedimiento, tenemos 2 personas detenidas,
vehículos, motocicletas incautadas que presumiblemente fueron las utilizadas, ¿verdad? Y como ven, las evidencias incautadas. Una de las encargadas de la farmacia pudo reconocer estos medicamentos. Así mismo se reconocen los medicamentos. Doctora, hay un auge en los últimos días, tuvimos casos similares de asalto, incluso hurtos dentro de farmacias. Toda la semana, últimamente, en los últimos tiempos, entiendo yo, toda la semana hay 2 asaltos sí o sí, ¿verdad? Hoy por lo menos se pudo recuperar. El día de hoy se logró la recuperación. ¿Estas personas estaban teniendo en su poder estos medicamentos? Ellos estaban en el interior de la vivienda, ¿verdad? Y las mercaderías ya fueron lanzadas en el patio contiguo. De igual manera se pudo recuperar, se pudo en su totalidad, o todavía no manejan. No manejamos la información exacta, ¿verdad? Porque todo fue muy rápido. Todavía no tenemos la información exacta de específicamente cuántos productos son, ¿verdad? Pero se incautó una bolsa cerrada, ¿verdad? Con 53 unidades. Ahora, Joel, uno de estos 4 detenidos que mencionabas, ¿habría participado también del asalto que se daba en la farmacia de Caguazú o no? Bueno, estamos justamente aguardando algunas confirmaciones de las imágenes. Se está haciendo cruzamiento de varias imágenes porque a lo largo de estos días ocurrieron asaltos violentos en farmacias, no solo aquí en Alto Paraná, sino en otras ciudades, y nos decían justamente los investigadores, vamos a ir hurgando un poquitito más el contacto de estos detenidos, de repente quiénes integrarían esta banda o esta organización delictiva, porque es evidente que los medicamentos robados van solamente en un solo lugar y de allí se comercializa directamente ya en el mercado brasileño. Joel, muchas gracias por el contacto. Hasta luego. Y seguimos hablando de estos medicamentos para adelgazar porque del lado brasileño también hubo novedades. Autoridades policiales estuvieron realizando la incautación de estos medicamentos, específicamente desde la Receita Federal del Brasil. Asestaron en zona del Puente de la Amistad. Los agentes brasileños incautaron un cargamento de 1.200 ampollas para tratamientos de pérdida de peso. El hallazgo se produjo en un furgón que estaba intentando cruzar desde Paraguay hacia el territorio brasileño. El flujo constante de los vehículos es lo que les exigió una vigilancia minuciosa a los oficiales. Ellos estaban realizando esta inspección de rutina, notaron algunas irregularidades en la estructura del transporte y después de una revisión descubrieron que tenía un compartimiento oculto, el techo de este furgón, y en ese doble fondo, sin ningún tipo de cuidado ni cadena de frío, estaban las ampollas de tirzepatide, este fármaco que ya decíamos es sumamente codiciado por su eficacia en la pérdida de peso y que ya nos contaba nuestro compañero Joel, su valor se eleva exponencialmente cuando se envía al Brasil o en el mercado brasileño, mejor dicho. El cargamento incluía 60 inyecciones ya preparadas y un lote de cigarrillos electrónicos. Ninguno de estos productos contaba con la documentación legal requerida para la importación y como consecuencia el ciudadano paraguayo que conducía el vehículo quedó detenido y puesto a disposición de la Policía Federal. Y estamos en contacto con el doctor Pablo Ayala porque queremos saber cuál es el diagnóstico o qué detectaron los profesionales de la salud en torno a la circunstancia de la muerte de esta pequeña. Doctor, gracias por atendernos. Hola, sí, muy buenos días. Justamente estamos con esta triste noticia desde la ciudad de Pedro Juan Caballero, acá en el departamento de Amambay, donde nos enteramos del fallecimiento de una niña de apenas 3 años. El hecho se dio en su comunidad indígena, justamente donde los padres reportaron que la misma había fallecido dentro de estando allá en su comunidad. Esta noticia nos llega a través ya de la gente de la Fiscalía y del médico forense de la Fiscalía, que es el que hizo la inspección correspondiente, y como diagnóstico final y diagnóstico de óbito es lo que determinó una deshidratación grave y una desnutrición grave también de la niña. Doctor, en otras ocasiones ya vimos también la muerte de niños que literalmente murieron de hambre. En este caso, ¿podríamos hablar también de una situación similar? Y la verdad que, hablando así en un contexto, se podría decir que sí, porque estaba bastante desnutrida y también deshidratada esta niña, ¿verdad? Era un hecho bastante lamentable.
pero que se suele dar, y justamente aquí nosotros en Amambay tenemos una gran cantidad de comunidad indígena y esto se suele ver no muy a menudo, pero sí vimos ya en varias oportunidades que sucede esto, ¿verdad? Llegan a fallecer por una desnutrición o una deshidratación grave. Doctor, buenas tardes. Amalia le saluda. ¿Qué se sabe de los padres de esta chiquita? Sí, buenas tardes. Fueron ya imputados, justamente tanto la madre como el padre fueron imputados. Es la información que nos llegó. Nosotros sí le ubicamos tanto a la madre y al padre como también hacia la niña, porque estaban en los registros de la unidad de salud familiar de Cerro Coraí, que es la que le corresponde ese microterritorio, y teníamos la última vez que había consultado esta niña fue ahora en el octubre del año pasado, donde justamente la doctora, la médica de familia, la había orientado, la había caminado con una especialista en neurología infantil, ¿verdad? Entonces esos fueron los últimos registros, pero sí consta y hacía parte del censo o de la población destinada a esa unidad de salud familiar. Había una patología de base, doctor, por eso hacen esa derivación, o sea, de que ella iba al hospital, entonces falta el deber del cuidado, es medio relativo o se podría haber dado en este tramo, ¿verdad? Y la verdad que el equipo de la unidad de salud es la que iba hasta la comunidad, entonces cuando hacían las atenciones extramurales es donde teníamos ese contacto, no era muy a menudo porque lamentablemente hay un contexto muy peculiar, muy particular con esta comunidad, que no es muy fácil acceder y poder hacer atenciones médicas ahí por una situación ya de cultura, una situación realmente que escapa de nuestras posibilidades, no son muy abiertos, ¿verdad?, a recibirnos, entonces es bastante complicado poder trabajar. Es por eso que tampoco podíamos hacer las visitas de forma rutinaria como lo hacemos en otras comunidades indígenas. Y sí, aparentemente es lo que la médica de familia se percató, que había alguna patología, ¿verdad?, que ella sospechaba, y por tal motivo lo había derivado hasta la especialista. Doctor, ¿en algún momento les pidieron también para chequear la situación de otros niños? ¿Era la única hija de la pareja o tenían más? No, en ningún momento nos pidieron, como dije, lamentablemente ni siquiera pidieron auxilio desde el momento que esta niña estaba ya delicada, lamentablemente, porque solemos trabajar, tenemos nuestro sistema de trabajo, nuestro RIS, que es nuestras redes integradas de salud, en donde cuando hay una situación en un paciente X, ya sea una embarazada, un niño o una patología que afecta y que necesita una asistencia inmediata, solemos activar este sistema de trabajo en donde hacemos los rescates correspondientes a las comunidades, pero en este caso ni siquiera se comunicaron con nosotros, solamente ya nos informamos de la tragedia, del fallecimiento, a través de las noticias y a través de la Fiscalía. Doctor, muchas gracias por su tiempo, muy amable. Damos las órdenes, hasta luego. Bueno, ahí está entonces lo que se sabe, Amalia, es que anoche ellos estuvieron con sus padres en un culto religioso, volvieron a la casa y esta mañana la niña ya amaneció sin signos de vida. No obstante, la condición cultural, decía el doctor, de ellos, que poco o nada permite el acceso. A pesar de eso, los padres llegaron a consultar también en una unidad de salud familiar. Y llama mucho la atención también, por cuestiones obvias no podemos mostrar la fotografía, pero lo pequeña que era para tener ya 3 añitos, ¿verdad? A lo mejor había alguna patología de base que tenía que ser tratada también y lastimosamente no se pudo dar. Le damos seguimiento a un caso tremendo, la denuncia de que un niño habría sido golpeado por su madrastra. Cristian Vázquez, ¿con quién estás? Contanos. ¿Qué tal, Fernanda? Estoy con la fiscal Alicia Fernández. Ella está sin dormir, estuvieron haciendo diligencias toda la madrugada y nos va a contar cómo va surgiendo y cómo se va haciendo el armaje de este caso, porque toda la madrugada no durmieron, Fer. Doctora, qué fuerte este caso, y nosotros no podemos mostrar las imágenes, pero las vimos, un niño totalmente golpeado. Sí, buenas tardes. Asimismo, lastimosamente fue víctima
el niñito de golpes tipo latigazos con cables, según la denuncia y manifestaciones del padre, que es el denunciante. Al comunicarme a mí ayer prácticamente a la medianoche, entonces yo ordené inmediatamente que se hagan las diligencias y sea derivado él hasta el hospital de Capiatá, materno de Capiatá, para que sea inspeccionado. Así fue. Posteriormente ordené la detención de la madrastra, porque la sindicada es la madrastra del niño, según las manifestaciones y la denuncia del padre. Doctora, estamos hablando de la madrastra, y ¿qué pasó con la mamá de este niño? ¿Ella no está cómo es eso? Según manifestó el padre, el niño es huérfano, la madre falleció y hace un año aproximadamente está en pareja con esta persona, y él sale a trabajar y durante ese tiempo el niño permanece con esta persona hasta tanto, por supuesto, él vuelva del trabajo. Él manifestó de que no es la primera vez que sucede esto, que ya había encontrado signos de haber sido maltratado, pero cuando era consultada la mujer le decía que jugando se había lastimado. Ayer el niño le pide que le acompañe al baño al padre, y ahí al levantar la ropita se percata de que el niño estaba muy lastimado, como dije, especie y manifestaciones del propio padre, como latigazos que había recibido, y según dijo él fueron con cable, con el cargador del teléfono celular, que es lo que había manifestado al papá el niñito cuando es consultado al respecto. Doctora, y qué fuerte todo lo que nos está contando. ¿Y cómo usted le notó al niño? ¿Pudo hablar con él? ¿Cómo está él en estos momentos? El niño está con contención, ¿verdad? Nosotros tratamos de proteger lo más que podamos eso por la salud, seguramente ya también un poco afectada o afectadísimo psicológica y psiquiátrica, ¿verdad? Entonces nosotros tratamos de preservar eso. Yo no hablé con él porque prefiero que hablen los especialistas, las psicólogas, que son las que pueden mejor tratar esta situación. Yo me he encargado del resto de las cosas, de las diligencias, de tal forma a encaminar lo mejor que se pueda a la investigación. Fer, te voy a poner en altavoz para que te pueda escuchar. Ya estás en altavoz, Fer, te escucha la fiscal Alicia Fernández. Gracias por atendernos. Además de los golpes, ¿hay alguna otra sospecha de que se habría dado algo más, algún otro tipo de agresión, de violencia? Hasta el momento no tenemos nada al respecto, solamente los golpes que se pueden notar fácilmente. Por esa misma razón yo ordené que inmediatamente sea derivado hasta el hospital de Capiatá para preservar su salud, en el sentido de que ver si es que por si acaso, como eran muy graves las lesiones así a la vista, no tuviera alguna hemorragia interna, algún hueso roto, pero gracias a Dios al parecer eso no hay. Sí, vamos a proceder posteriormente a que él vaya hasta clínica forense también y pueda ser examinado, y la cámara GESEL, que también ya requerí, solicité para el mismo efecto, para que él pueda, como dije, con profesionales poder dialogar y tratar de encaminar esta investigación. Fiscal, ¿qué hay de cierto que la mujer tiene ya antecedentes también? Como le decía a tu compañero, lo que sabemos como antecedentes policiales o judiciales propiamente dicho, no. Aparte, la investigación es incipiente, estamos iniciando, pero lo que sí manifestó el padre es que no es la primera vez que el niño es agredido por la madrastra. En otras oportunidades él no denunció porque al preguntarle a la madrastra, ella manifestaba de que el niño había o tenía esas lesiones porque se había lastimado jugando.
Eso es lo que manifiesta el papá del niño. Bueno, fiscal, le agradecemos por su tiempo. Vamos a darle seguimiento sin duda alguna a esto también, a cómo avanza todo su trabajo. Y gracias también allí a nuestro compañero Cristian. Muy amables ambos. Con gusto, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes, Paraguay. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo te va? Hola a todos. El avance que estamos observando es un caso que habíamos abordado en estos días. Lastimosamente, sí. Una familia que terminó perdiendo a un ser querido en un percance que se dio en la zona de Ñemby el año pasado. Es una familia, son unos padres que están sumamente dolidos, no es para menos. Ayer también tocábamos el caso también de unos padres que venían hasta acá a pedir justicia. La situación de Marcelo Paniagua, que lastimosamente falleció en este accidente de tráfico, es bastante particular. ¿Por qué? Porque la familia está apuntando a que no se están haciendo las diligencias necesarias para esclarecer este terrible hecho. Están exigiendo que los responsables o que el responsable sea imputado, porque hasta la fecha no ha sido imputado. Y también señalan a todos los trabajadores de criminalística de no hacer lo necesario, ¿verdad? E inclusive expusieron en redes sociales a estos mismos funcionarios haciendo acusaciones de que no están investigando de la manera correcta. A propósito de eso, nosotros, Rolando, siempre damos espacio a todas las campanas. Exactamente. Lo que cuestionaron también es que habían solicitado, la fiscal, en este caso Laura Guillén, había solicitado desestimar la causa, y esto está en un juzgado de Lambaré que debe resolver al respecto. Cuando nos visitó la abogada y la familia, también ellos habían manifestado o cuestionaron al menos algunos puntos de la pericia. Ellos insisten en que la fiscalía tuvo que haber imputado al menos por omisión de auxilio, y por otra parte también hablaban de que la pericia se hizo con unas condiciones climáticas que no eran similares al día en que ocurrió este accidente. Pero todo eso vamos a abordar hoy, Amparo. Sí, y ya le damos la bienvenida al subcomisario Alberto Velázquez, justamente jefe del Departamento de Criminalística Central. Subcomisario, bienvenido. Y antes que nada, ¿qué hicieron en estos 8 meses? Muchas gracias, antes que nada, Amparo, Rodi, por la invitación, a la producción por recibirme acá con ustedes. En este caso en particular, la Fiscalía, yo me desempeño como jefe del Departamento de Criminalística del área central, de todo lo que es el Departamento Central. En este caso en particular, la fiscala me envía un oficio solicitándome la designación de un perito para que puedan hacer el trabajo pericial en el caso. Cosa que yo respondí a la fiscala, le designé un perito matriculado en la Corte para que pueda hacer esa pericia. Nosotros somos peritos en criminalística, somos egresados del Instituto de Criminalística de la Policía Nacional, que depende de la ICEPOL, que funciona en el predio de la Academia Nacional de Policía. Durante toda la etapa de formación del perito en criminalística, los 4 años de formación, abarcamos todas las materias, lo que es las áreas de la criminalística, que son la balística forense, la cientología vial, lo que es la identidad humana, el tema de las huellas, siniestros e incendios y otras especialidades, ¿verdad? Egresamos y con el título de licenciado de criminalística, con ese título más nuestro antecedente académico, con eso nosotros nos matriculamos en la Corte Suprema de Justicia, con la matrícula de perito en criminalística, y entendemos todas las ramas de la criminalística que hemos desarrollado en el instituto, ¿verdad? O sea, estamos habilitados porque desarrollamos todo lo que es, durante los 4 años desarrollamos todo lo que es relacionado a la cientología vial, por ejemplo. Toda la materia relacionada a ese campo para que podamos hacer las pericias en esa área. Y en este caso, ¿qué hicieron su comisario para entender, para que la gente pueda entender su trabajo? Hago primero esa introducción porque hubo también un cuestionamiento de nuestra idoneidad en el área, ¿verdad? Como retomando el caso, la fiscala me envía un oficio solicitándome la designación de un perito en criminalística que pueda hacer una pericia de caso del accidente. Yo le respondo a la fiscala, le envío, le designo al personal. Ella fija como fecha de pericia el 22 de mayo. Sí. Ese 22 de mayo hubo una lluvia muy fuerte. Entonces la fiscala hizo una videollamada con el perito, con los abogados, con las partes, para suspender la pericia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba lloviendo, ¿verdad? Y fijó una nueva fecha para la realización de la pericia que al final se hizo en fecha 26 de mayo, sí, que era un día soleado, ¿verdad? Así como el día que ocurrió el accidente, ¿verdad?
Eso fue lo que pasó en ese punto, ¿verdad? Se hizo la pericia desde el 26, el perito designado tuvo acceso a todas las fotografías de los vehículos, del lugar, hizo sus mediciones. También al perito se le facilitó las filmaciones, la filmación que se tiene en los medios, que es de ese balcón, donde se ve el circuito cerrado. El circuito cerrado que te disponen, ¿verdad? Exacto. Y aparte de eso, se le entregó la copia del video que está en el DVR del colectivo, donde se ve la visual del chofer y se le ve también exactamente, que se le ve también al chofer. Esa es la filmación desde la visual del chofer. No sé si podemos poner otra vez, vamos a repetir. Ahí podemos parar. Ese es la zona C, desde el comienzo, si puedo, por favor. Vamos a volver a poner. Ahí está. El colectivo viene hacia Asunción, por ruta 1, entra en la ciudad de Ñemby y después sale enfrente del hospital y de frente del hospital sale a ruta PI01 ahora. Esto que ahí que vemos justamente, ahí estaba el auto. No sé si podemos, ahí podemos parar un ratito, pausar. Ahí, por ejemplo, vemos, esta es la posición del colectivo cuando agarra ruta 1 como para irse hacia el turno 1. Ahí hacia el costado derecho hay otro transporte público que se detiene, no sabemos si es para alzar o ahí mismo, se detiene para alzar o bajar pasajeros. Y enfrente mismo, en el carril izquierdo, ahí está el auto. Ahí está el auto. Que ahí recién pudo ser visualizado por el chofer ya cuando el colectivo ya está en... Ya no se puede prácticamente frenar ahí cuando aparece. Exactamente. Ahí, si podemos detener ahí la imagen. Eso, ¿viste esas luces corresponden a las luces de los vehículos que van entrando de ruta 1 hacia Ñemby como para irse hacia Asunción. Porque es un horario, esto era de noche, eran las 05:30 horas, se nota que es de noche todavía. Y esas luces corresponden a esa cantidad de vehículos que van bajando por ruta 1 como para irse a Asunción. Porque es una ruta de acceso, ¿verdad? Por eso se le llamaba anteriormente acceso sur, ¿verdad? Y esas luces hacen que no se... que ahí sí podemos parar ahí. No pueda ver ahí, por ejemplo, el colectivo ya está aproximándose a la ubicación del automóvil y el automóvil estaba totalmente transversal a la ruta y no se ve el automóvil. Y no se sabe si tiene o no luces porque las otras le encandilan y al estar de costado, pues vos no podés ver las luces, imposible. Y exactamente, las luces de un vehículo tienen dos propósitos fundamentales. La primera es para que el chofer pueda ver su camino en un horario nocturno y la segunda es para que los demás usuarios de la vía les puedan ver al vehículo, ya sea de adelante o de hacia atrás, ¿verdad? Esa es la función de las luces de un vehículo, no de costado, ¿verdad? Claro. Y era totalmente imperceptible, se nota perfectamente que cuando llega el colectivo a la posición del automóvil, el chofer ya no tuvo tiempo de frenar, porque ese tiene también un lapso de reacción y realizar el proceso de frenado. Una pregunta, ¿qué hacía de manera transversal el vehículo? ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que estaba haciendo? En el otro video que se dispone en las redes sociales, el automóvil sale de una calle de nombre Dionisio Comet, que es una calle transversal justamente a la ruta 1. La intención de él era salir de esa calle, ingresar a ruta 1 y dirigirse como para irse hacia Asunción. Ahí está. Sí, exactamente. O sea, estaba haciendo una maniobra indebida. Si podemos, auto. El video que envía la producción, si podemos poner... Sí, mientras se busca ese video, subcomisario, estaba haciendo una maniobra. ¿Esa maniobra está permitida? En el lugar no está prohibido esa maniobra. No hay ningún cartel que prohíba. Y al no estar prohibido, quiere decir que puede hacerse. Solo que hay momentos en que esa maniobra que hizo el chofer del automóvil es muy peligroso en el lugar, especialmente en ese horario. ¿Por qué? Porque es un horario donde la vía, el carril que va hacia el sur, hacia el turno, es menor, ¿verdad? Entonces él tiene el tiempo de salir. Pero ¿qué pasa con los vehículos que entran hacia Ñemby? Es mucha la afluencia de vehículos, entonces se queda mucho tiempo. Este tiene sonido. Se queda mucho tiempo en el carril izquierdo de la avenida. Ahí está. ¿Podemos escuchar, por favor? A ver.
Tiene las luces prendidas, pero las demás, una cantidad de luces que terminaba encandilando. Claro, lo que pasa, Rolando, viste que demasiados vehículos están yendo como para ir a Asunción, de alguna manera, ¿verdad? Entonces no se ve, él no pudo ver, porque aparte de ese otro micro también le tapaba, sí. El que estaba parando, el que está ahí al lado, al costado. ¿Y qué velocidad iba según determinaron? Nosotros, en base a los cálculos que hicimos, determinamos una velocidad de 46 kilómetros por hora para el colectivo, en base a la distancia del espacio que recorrió, conforme al horario que vemos en la pantalla. ¿Y cuál es el límite permitido en esa zona? Conforme a lo que se pudo recabar de la Policía Municipal de Tránsito y la Patrulla Caminera, hasta 50 kilómetros por hora. Porque es ruta. Ahora bien, le hago una pregunta. La familia que está, ya los vio, ¿verdad? Sumamente afectados. Ellos dicen que lastimosamente hubo casos, hubo situaciones que no fueron tan bien investigadas, ¿verdad? Y por otro lado, ustedes dijeron que la familia omitió cierta información. ¿Qué información fue omitida por la familia, subcomisario? No, yo en ningún momento nosotros decimos que fue omitida por la familia. Lo que yo entiendo es que estos videos que estamos mostrando ahora... Que solamente un video salió y que hay otros videos, ¿no? Este es el video que estaba en la carpeta fiscal, el video del interior del colectivo. Yo no sé si la familia o la otra parte o ellos tienen acceso a este video. Por lo visto no, ¿verdad? A nosotros se nos entregó la copia de este video de la zona interna del colectivo justamente para analizar, y dentro de la pericia, segundo a segundo fue colocado los fotogramas de estos videos de la zona interna del colectivo para demostrar qué fue lo que pasó realmente. Si te hago una pregunta así súper de ignorante, ¿verdad? Porque no tengo sus conocimientos. ¿Quién tuvo la culpa en esto? Así, mirando y haciendo ese análisis tan detallado que ustedes hicieron. Nosotros establecimos, uno de los puntos de pericia que pone la Fiscalía es determinar las causas fundamentales del accidente y la responsabilidad, o sea, la responsabilidad tanto del chofer del automóvil como la responsabilidad del conductor del colectivo. Nosotros determinamos que el factor fundamental que derivó al accidente es que el conductor del colectivo fue encandilado por esa cantidad de vehículos que iban por la ruta 1 de sur a norte, ¿verdad? Que es lo que se ve en el video, que fue lo que le imposibilitó al chofer del colectivo visualizar al automóvil en el lugar. Después establecimos las responsabilidades de ambos conductores. En el caso del automóvil, él debió esperar, ¿verdad?, para hacer ese cruce. Hay un video que nosotros habíamos pasado, que es un poquito más prolongado, donde se ve que un colectivo que venía de por ruta 1 hace esa maniobra de giro para entrar hacia la calle Dionisio Comet, por donde iba a salir el colectivo. Entonces este automóvil usa tipo como un escudo a ese colectivo, y él sale a la par y se coloca en el carril izquierdo de la ruta 1. Entonces se coloca totalmente de forma transversal a la ruta. Entonces no se quedó en un ángulo, por ejemplo, de 45 grados, donde el conductor del colectivo podría haber visto sus luces, ¿verdad? Sino él se colocó en forma totalmente transversal y no se nota sus luces. Aparte de eso, que es un vehículo de color oscuro, ¿verdad? Para nosotros eso fue la responsabilidad de parte del conductor del automóvil. En cuanto al chofer del colectivo, hay una parte del video donde se ve la parte interna del colectivo, sí, que el chofer va por la calle Defensores del Chaco, pasa enfrente del hospital, sale a la avenida, y él tiene en su mano una guampa de mate, pero sin sacar la visual de su camino, ¿verdad? Entonces eso también está dentro del informe, esa situación del chofer, que él tenía una guampa de mano. No sé hasta qué punto puede interferir atención. Porque él tenía, el accidente ocurrió exactamente a las 05, 29 y 21 segundos. Y si podemos parar en el instante 05, 29 y 20 segundos. Ahí vamos a llegar. Estamos en 17, 18. 19. A ver, un ratito. Ahí como él tiene la guampa en la mano y se ve que su visual mantiene en su carril. Saca y ahora es... Ese 20, ahí es un segundo antes del accidente. Y ahí mismo él
gira un poquitito su cabeza hacia su derecha, porque ahí le observa al otro colectivo. Ahora bien, ahí ocurre el accidente. Y si podemos seguir la imagen del... si vamos a Pero cuando tenía la mirada hacia el otro colectivo ocurre él hace de reojo, mira al otro colectivo. Rolando, ¿por qué le iba a pasar? Ahí está la bombilla. Ahí está. Y ahí mira, él se baja a ver. O sea, reacciona. Y se queda después en la banquina y se baja del colectivo para ver lo que pasó. La familia inclusive llegó a decir que hubo omisión de auxilio, pero estamos viendo que el chofer se bajó a ver y estuvo al pendiente. Así mismo, en el video que nosotros disponemos, se puede notar ahí, por ejemplo, que él se queda en el lugar, se baja, se sube otra vez, baja su celular y se va en dirección hacia donde está el automóvil. Quiere decir que se quedó el colectivo en el lugar. No hubo omisión de auxilio entonces. Y al detenerse, al quedarse y al bajarse del colectivo y dirigirse hacia ahí, después también se nota que los pasajeros se bajan también del colectivo. O sea, no es que... Ahora bien, esto que pudimos ver, que ustedes llegaron a la conclusión de que la responsabilidad fue de ambos conductores, pero que el accidente lo que causó fue el encandilamiento. ¿Esto pudo haber sido razón suficiente para que la fiscala no impute? Eso ya escapa de nuestra... Nosotros somos auxiliares... Es lo que pide la familia, ¿verdad? Nosotros somos auxiliares de la justicia, somos peritos y como tal el Código Procesal Penal nos pide actuar en forma correcta, ¿verdad? O sea, en forma objetiva nosotros hicimos el informe, se hizo un informe de 32 hojas, dentro de ese informe se detalló totalmente el trabajo que se hizo, no se omitió totalmente nada en nuestro informe, se puso todo lo que se ve en el video, así mismo está en el informe con fotogramas, no se obvió absolutamente nada, eso se pone a disposición de la Fiscalía y ellos van a entender si corresponde o no, ¿verdad? Ya escapa. Ahora bien, te quiero hacer una pregunta más de un lado, sacando lo técnico de usted, que es sumamente valioso. Su comisario dice que ustedes estuvieron siendo víctimas de amenazas hostigamiento por parte, en teoría, supuestamente por la familia de este joven que ha perdido la vida, de este hombre. ¿Esto pudo de alguna manera, estas amenazas, estas supuestas amenazas, pudo haber influido en la manera de ustedes de investigar todo el hecho o no? Estas amenazas, estas publicaciones en redes sociales se manifestó desde el jueves pasado. Desde la semana pasada. Donde fue víctima directamente el personal que hizo la pericia. Yo este lunes hice un informe a mi superior, a mi directora, le comuniqué esa situación de lo que estaba pasando, también le remití mi informe original, le remití todas las fotografías que tenemos, le remití todos los videos para ponerlo a disposición de los superiores y manifestarle a ellos qué estaba pasando, ¿verdad? Como le dije, ¿verdad? Nosotros actuamos objetivamente, comprendemos perfectamente el dolor, el sufrimiento de la familia. En mi caso particular, yo hace 14 años que ejerzo la pericia dentro de la Policía Nacional. Nunca tuve ningún tipo de inconveniente, pueden buscar en las redes sociales donde sea. Estuve en varias zonas del país, San Estanislao, Coronel Oviedo, Caguazú, Santa Rosa, La Guardia, y hace un año acá en el departamento central, ¿verdad? Todos los informes que hacen mis personales, ellos me elevan a mí y yo firmo con el informe. En este caso en particular, como fue un hecho que salió en las redes, en los noticieros, ¿verdad? Y solamente se tenía ese video del balcón donde se ve el automóvil y se ve que el colectivo le viene y le choca. Yo le consulto al perito designado, ¿sí? ¿Qué más tenemos, verdad? Y él me dice que existe el video del circuito cerrado del colectivo y que eso también iba a anexar a su informe, ¿verdad? Yo le dije, prepara tu informe y vamos a revisar, voy a leer tu informe y vamos a ver lo que hay en tu informe y vamos a ver qué evidencia tenemos, le digo. Entonces él prepara su informe, me eleva su informe, leo totalmente su informe y veo también el video que estamos viendo ahora, esto que estamos viendo ahora, el tema del encandilamiento, que fue el que le imposibilitó al chofer del colectivo verle claramente al automóvil y poder reaccionar, frenar o esquivar, ¿verdad?
Y veo el informe y para mí como profesional, con lo que he visto, está bien su informe. Como le dije, un informe técnico tiene 32 hojas. Yo le doy el visto bueno para que se pueda entregar eso a la Fiscalía. Como le digo, no es que el personal por su cuenta no también hace un informe, todo tiene un proceso, una etapa, y por eso siempre los superiores nos ponen a los que somos más antiguos, a los que tenemos más experiencia para, de repente, para guiarle, para ir viendo por la experiencia que tenemos, ¿verdad? Exactamente. Bueno, creo que aclaramos todos los puntos que se hacía referencia también en el programa pasado, así es que, subcomisario, le agradecemos mucho por estar esta tarde con nosotros y hablarnos un poquitito también del trabajo que hicieron desde Criminalística. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Como último punto, entonces, nosotros nos ponemos a disposición de los familiares, nos ponemos a disposición de la justicia, nos ponemos a disposición de la jueza, del fiscal general o del fiscal adjunto. De repente, si nos quieren convocar para ir a explicarle o mostrarle nuestro informe, inclusive vamos a pedir también que Asunto Interno de la Policía intervenga, ¿verdad?, para que nosotros le remitamos todos los antecedentes del caso y nos ponemos a disposición de las autoridades. Gracias. Gracias a usted. Hacemos una pausa, Pablo.